Canto religioso. La fatiga y la sábana sacudo. Cuando no se es feliz, abruma el sueño, y el sueño tardo al infeliz, y el miedo a ver la luz que alumbra su desdicha. Resístense los ojos, y parece, no que en pulmones mansos se ha dormido, sino en los brazos negros de una fiera. El aire luminoso, como el río, el sediento peatón, dos labios se abren, el pecho en lo interior se encumbra y goza, como el hogar feliz cuando recibe en año nuevo a la familia amada, y brota frente al sol el pensamiento, mas súbito los ojos se oscurecen, y el cielo y a la frente va la mano, cual militar que al pabellón saluda. Los muertos son devueltos, a la luz maternal los muertos pasan. Y sigo a mi labor como creyente, a quien unge en la sien el sacerdote, de rostro liso y vestiduras blancas. Práctico, en el divino altar comulgo, de la naturaleza, es mi hostia el alma humana. Hola mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, estamos aquí hoy en una plática con Neti. Quiero decirles que mi invitado de hoy es un colega, una persona muy especial. A nivel personal es alguien que admiro. Mi primera impresión fue de mucha amabilidad. Alguien que apenas me acerqué a él para pedirle una entrevista, pues me dio toda su disposición. Y sobre todo, lo que más me llama la atención, y ya estaremos preguntándole sobre eso, es que es un hombre que siempre está alegre. Y yo siento que eso es una gran bendición. Eso es vivir la alegría del Evangelio. Pero bueno, dejemos que sea él el que nos cuente un poco sobre su vida. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro querido Rafael Baldayac, periodista, comentarista deportivo, pero también ya es parte de esta familia de Luz Divina TV. Bienvenido, querido colega, querido amigo. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Un placer estar contigo y compartir realmente todas las inquietudes que pudieran surgir en esta conversación. Gracias, sería Rafael. Interesante, sí. Gracias. Rafael, yo quiero empezar preguntándote, todo el que te ha visto en el espacio televisivo ha sido en el mundo del deporte. Tal vez algunos sepan que profesas la fe cristiana católica, otros tal vez no. Pero bueno, yo quiero aprovechar eso para preguntarte, ¿cómo se une Dios y el deporte? ¿Es Dios deportista? ¿Juega Dios al deporte? ¿Cómo se imbrica deporte, comunicación y Dios? Bueno, esa es una pregunta que muchas personas se hacen realmente, y sobre todo los que están envueltos en la actividad deportiva, en la actividad recreativa. La Biblia realmente no habla específicamente de deporte, pero sí recuerda que hay siempre como una analogía que relaciona precisamente la actividad deportiva con la vida cristiana. Entonces, a partir de esa analogía, de esa relación, es decir, te puede llevar precisamente a cumplir como deportista con ciertas normas, como lo dice segundo de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5 del apóstol Pablo, habla precisamente que si el atleta no compite para ganar el premio, y si no lo hace bajo las reglas y bajo una norma, es decir, realmente no es favorable que sea así, es decir, no es factible, no es aceptable que no se gane realmente como en buena lid. Entonces, eso se aplica también a la vida cristiana, es decir, si uno no, como cristiano, no aplica la disciplina, las normas que Jesús, que nuestro Señor ha establecido, realmente se le hace también muy difícil llevar una vida cristiana acorde con los principios y los valores que establecen precisamente la palabra de Dios. De manera que hay una relación muy estrecha entre deporte y la vida cristiana, aunque la Biblia no menciona directamente la palabra deporte, pero sí como deporte, es decir, el deportista está señalado para caminar también bajo esos principios que Dios ha establecido en su palabra, es decir, bajo normas, reglas, mandamientos, ordenanzas que Dios ha establecido muy claramente para llevar una vida
¿verdad?, acorde con la realidad, así, de la honestidad, la integridad, es decir, ser honesto. Es decir, esto se enseña realmente, es lo que Dios no encamina a trabajar y a caminar bajo esos principios. Y el deportista entonces tiene que hacerlo así, para que tenga éxito y que pueda realmente ser un digno representante, tú ves, de lo que Dios ha querido que le haga en la tierra. Es decir, de honrarlo, de exaltar a Dios, tú ves, en todo lo que haga. Porque la misma palabra de Dios dice que todo lo que el cristiano que está en el camino, que todo lo que haga, lo haga para glorificar a Dios, precisamente. Como bien tú dices, Rafael, creemos en un Dios que está en todo y todos. Así es, sí. ¿De sí. dónde viene la fe en Rafael Valdayac? ¿De dónde la aprendió? ¿De quiénes la heredó? Bueno, no, de mis padres, que de temprana edad sí me llevaban a la iglesia católica. Yo nací en Montecristi y recuerdo que de temprana edad, ya unos 5 o 6 años, yo recuerdo esa primera infancia nuestra. Es decir, siempre iba a la iglesia. Luego después ya también cuando vine a vivir a Santiago de los Caballeros, ya con joven todavía, con unos 20 años, yo estoy residiendo aquí en Santiago, pues viví gran parte aquí en la parte de los Pepines, iba a la iglesia de la Altagracia ahí me congregaba constantemente. Después que me casé también iba a ir a la iglesia de la Altagracia, pero después entonces comencé a residir en el sector de El Ensueño, y entonces ahí iba a la iglesia del Ensueño, y recuerdo que allá estaba en esos tiempos el padre Hilario, César Hilario, el que dirige el Orfeón de Santiago, y ahí hicimos una buena relación con el padre César Hilario cuando yo residía en El Ensueño. Llevaba a mis hijos a la iglesia y todas esas cosas, y compartía mucho con esa comunidad. En esa comunidad ahí pasé unos buenos años, interesantes, muy relacionado con la gente, con la vida realmente de la comunidad. Pero yo tengo que agradecerle mucho en mi vida, sobre todo en mi vida estudiantil, a un sacerdote que me ayudó mucho. Sí, ese sacerdote era el decano de estudiantes de la Pucamaima. Yo estudié también en una universidad católica. Wow. Sí, la Universidad Católica Madre y Maestra. Y entonces había un sacerdote que era el que dirigía el decanato de estudiantes, el padre Bencosme. Y entonces el padre Bencosme me ayudó mucho cuando yo llegué ahí, jovencito, que con pocos recursos, y él me encaminó a cumplir con muchos de mis propósitos que yo tenía, de terminar mi carrera y todo eso, sí. Así que tengo mucho agradecimiento por parte de todo lo que ha sido la relación con la Iglesia Católica. Ciertamente es una bendición, Rafael, cuando uno ve la huella de Dios en la vida de uno a través de personas. Un ejemplo de eso, pues usted lo acaba de mencionar. Rafael, ¿qué significa ser cristiano y perseguir los sueños que uno tiene en la vida? Bueno, ser cristiano es un gran compromiso. Sí, es un asunto de compromiso precisamente con los principios, los valores, las ordenanzas, los mandamientos que Dios ha establecido. Eso es ser cristiano. Es decir, cuando usted camina acorde con los mandamientos que Dios ha establecido, entonces usted se puede decir que es un cristiano. Es decir, cuando usted dice yo amo a Dios, cuando usted dice yo amo a Dios, pero no solamente de palabras, sino de hecho, entonces usted comienza realmente esa vida cristiana de integridad, de honestidad, de compromiso, pero también de esa relación con Dios, ¿verdad? Que es como uno le llama una comunión con Él, pues. Entonces, es importante señalar que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15 y versículo 21, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si no todo el que dice yo amo a Dios realmente, es porque realmente lo hace de corazón.
sino que el que cumple sus ordenanzas, su voluntad. Es decir, cuando tú cumples los mandamientos que Dios ha establecido, entonces que tú realmente comienzas a tener una relación, una comunión con Dios. Y la relación con Dios comienza bajo la obediencia. Si usted no es obediente a los principios que Él ha establecido, por más que usted diga que usted hace buenas obras, que usted ama a Dios, si usted no cumple con eso, usted realmente no es un verdadero cristiano. Es un cristiano solamente de nombre, pero no de hecho. Y eso es así. La palabra de Dios es muy clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice más adelante en Juan 14, 21. El que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y mi Padre lo amará a él, y yo haré moradas en él. Es decir que la palabra de Dios es muy clara. Es decir, si usted no cumple con lo que Dios ha establecido, usted no puede ser un verdadero cristiano. Eso es la realidad. Ahí Dios realmente es preciso y conciso en esa parte. ¿Qué heredó en materia de fe de la familia? Usted me decía que la familia, sus padres lo llevaban pequeño a la iglesia. Sí. ¿Qué recuerda? ¿Qué legado lleva consigo? Todos tenemos un legado familiar. Sí, claro, sí. Mi madre, sobre todo, mi madre era más devota de la iglesia, iba constantemente a la iglesia, me llevaba. Yo recuerdo que yo a la primera iglesia católica yo fui cuando en mi primera infancia. Yo vivía en Manzanillo, un pueblo que es de Montecristi, y entonces recuerdo al sacerdote de esa época, al padre Vicente, que siempre hacía esas actividades con los niños, y recuerdo esas actividades dominicales también, como una escuela dominical que había en la iglesia, y eso realmente es una de las cosas que comenzó a formarme a mí el deseo de buscar a Dios, de la espiritualidad y de conocer más realmente de Dios y de todo lo que realmente tiene que ver con el camino, ¿verdad?, de la vida cristiana. Así que eso realmente es una de las cosas que yo le agradezco a mi madre, que siempre me formó, me guió y me encaminó siempre a tener temor a Dios. Eso yo creo que es una de las cosas que más le agradezco a mis padres, que me encaminaron siempre de temprana edad en ese camino. Bendito Dios que transforma a la familia en primera iglesia. Así es. En esa primera iglesia donde nos vamos cociendo como una vasija de barro. Se puede decir que de ahí emana su vocación a la comunicación y al deporte. Sí, la comunicación y el deporte me comenzó a brotar de temprana edad también, sí, porque yo, sobre todo cuando ya tenía como alrededor de unos 7 años, ya 7, 8 años, cuando nos mudamos de Manzanillo hacia Montecristi, ahí comencé, cerca de mi casa donde nos mudamos, fíjate la cosa, había un play de béisbol. Ahí se jugaba fútbol, se jugaba béisbol, y era el patio de la escuela precisamente. La escuela estaba ahí pegadito a mi casa. Entonces había esa relación de la parte educativa y la parte deportiva. Sí, yo la viví muy de cerca porque yo residí sí, pegado a la escuela, y entonces el estadio de béisbol era precisamente parte de la escuela. Es decir, la escuela, esa escuela en Montecristi se llama la escuela Rosesmester. Esa escuela, el estadio de béisbol era como el patio de la escuela. Entonces se lo convirtieron en un estadio porque era un terreno amplio y ahí se jugaba béisbol. Entonces ahí yo comencé a practicar béisbol de temprana edad, desde que yo llegué ahí a esa parte del pueblo. Entonces siempre estaba metido en el play, cruzaba, nada más tenía que cruzar una verja, caía en la escuela o caía en el play, porque era la misma cosa. Entonces eso fue como parte de mi formación. Me fui involucrando en esa actividad deportiva desde muy pequeño, desde muy niño. Sí. ¿Y la familia? ¿Había algún deportista a nivel familiar como que usted tuviera como ejemplo, como referente? No, si tú supieras que siempre le apoyaron en todo siempre el me proceso. apoyaron, sí. Mis hermanos, había uno que me seguía a mí, que ese sí, él se practicaba como karate, porque en esos tiempos las artes marciales, lo que uno percibía siempre en
en las películas, en la cosa. Entonces ese se involucró mucho en la actividad del karate, del taekwondo y eso sí. Pero yo realmente lo que siempre me gustó fue el béisbol y practicaba baloncesto también en la escuela y fútbol, pero básicamente béisbol, que era lo que más me identifiqué y ahí comenzó realmente mi vida y mi relación con el deporte, de esa edad, a los 7, 8 años. Sí. ¿Jugó usted también en ligas profesionales como pelotero? ¿Se desempeñó Bueno, mira, en ese camino? sí, yo comencé a jugar béisbol, pero llegué a béisbol amateur, sí, ya béisbol superior, sí, ya cuando crecí, ya tenía como 16 o 17 años, por ahí ya me involucré ya en equipo ya de adulto y jugaba así, jugué con un par de años en la pelota superior, sí, de Montecristi. Y luego entonces cuando vine aquí a Santiago ya seguí jugué en la universidad, recuerdo en la universidad, jugué partidos intramuros, fui por lo menos, estuve en la reserva del equipo superior de la universidad, pero debido a los compromisos que ya tenía con los estudios, no pude seguir. Yo estoy formando parte del equipo de la Pucamaima, pero ellos estuvieron siempre interesados en que yo siguiera jugando, pero no, había mucho compromiso, porque yo comencé a estudiar enfermería y entonces el comenzar a asistir a los hospitales y la cosa, eso me quitaba mucho tiempo, no podía entrenar, a practicar, y por eso no pude seguir jugando con el equipo de la universidad. Pero después jugaba mucho softball, después, sí, yo aprovechaba, por ejemplo, los sábados, los domingos, siempre habían equipos de softball en los que yo jugaba y siempre tuvo siempre buenas actuaciones ahí, sí. Cuénteme cómo ha sido ese camino de ser deportista, estudiar enfermería y ahora comunicar sobre deporte. Sí, fíjate, estudié enfermería porque yo era un joven de escasos recursos y recuerdo que mis padres, cuando yo terminé el bachillerato, no me podían mandar a la universidad. En mi casa no había, recursos para mandarme a la universidad, para mandarme a la capital. Yo fui a explorar la capital y todo eso, a ver cómo, pero realmente la vida me iba a ser muy difícil. Y entonces esperé y ahí perdí un año después que terminé el bachillerato y me llegó una oportunidad, me enteré de que el Estado estaba, la Secretaría de Salud Pública en ese entonces estaba promoviendo unas becas para estudiar enfermería y entonces me aproveché esa oportunidad y vine a estudiar aquí a la Ucamaima becado, y después con crédito educativo y terminé la carrera aquí. Pero realmente fue por la oportunidad que se me ofreció de estudiar y de venir a la universidad. No me arrepiento de eso porque después entonces terminé mi carrera, trabajé para el Estado como unos 10 años, ¿sí? Básicamente aquí en el Hospital Cabral Ibáez. Duré esos años trabajando en enfermería, dirigí en enfermería, sobre todo el área de emergencia, después de cuidados intensivos, y ahí me desarrollé en el trabajo, en la parte laboral como enfermero. Después entonces, ya unos años después que ya estaba trabajando, decidí irme a estudiar periodismo a Santo Domingo. Iba los sábados a estudiar a la capital, a estudiar a la Escuela Nacional de Periodismo, y ahí me formé como periodista y terminé el trabajo en los hospitales y me dediqué a lo que era realmente mi vocación, que es la comunicación, sí. Sí, definitivamente aproveché ese tiempo para formarme profesionalmente como comunicador. Hace poco, ahora que le escucho, hace poco escuchaba a alguien que decía, Jesús estuvo 30 años de carpintero, aprendiendo labores de carpintería con su papá José. Sí. Pero nadie sabía que él estaba destinado para otra cosa. Y es así, Dios nos va preparando en el camino. A veces creemos que son caminos contrapuestos y no es así. El Señor nos va guiando, nos va llevando hacia donde Él quiere.
En ese sentido, pues quería preguntarle, en el ambiente de salud pública, ¿cómo un cristiano comunica a Dios en la vida de la salud, en el ambiente de la salud frente a los enfermos? ¿Qué diferencia a un cristiano de alguien que no tenga fe en un ambiente laboral donde se lidia con la fragilidad humana al final? Bueno, esa labor en la salud, ser miembro o componer parte de un equipo de salud, realmente es un asunto también de vocación, de abnegación, de entrega. La mayor relación que uno puede encontrar en la vida cristiana es cuando uno asimila realmente el mensaje del buen samaritano, que Dios pone realmente a uno en ese camino de servir, de curar, porque realmente de sanar, el único que sana es Dios. Amén. Uno realmente como personal de salud, uno hace el trabajo de curar y que Dios lo utilice a uno para sanar. Entonces, sobre todo, la profesión de enfermería es una profesión muy abnegada, pero muy abnegada. Es decir, es el único personal de salud que está con el paciente, con el enfermo, 24/7, como se dice. Y está atento a todo para cuidarlo, para tratar de que esa persona pueda recuperar su salud. Pero realmente es una labor muy comprometida con el servicio, con la entrega, con la vocación, y realmente es una de esas profesiones como que Dios ha puesto para cumplir con un propósito en la vida de cada una de las personas que han tomado esa profesión como el sustento de su vida, pero también para cumplir precisamente ese propósito que Dios tiene. De manera que es una de las profesiones más abnegadas y sobre todo muy mal pagada, tú ves, porque el trabajo que hace una enfermera, un enfermero, realmente es un trabajo muy, pero muy agotador, muy comprometido, muy exigente. Ahora mismo en la República Dominicana hay un gran déficit de enfermeras y enfermeros. Se dice que alrededor de más de 10.000 puestos de trabajo hacen falta en los centros hospitalarios, los centros de salud en el país. Es decir, hay un gran déficit de enfermeras y enfermeros. Y eso se debe a que en la medida que ha ido creciendo, ¿verdad? El servicio, las empresas, los hospitales, los centros de salud, ha también demandado mayor personal de enfermería, de manera que eso trae como consecuencia de que hay que formar más enfermeros. Incluso ahora vemos que duró varios años, incluso la carrera de enfermería en la Universidad Católica, en la Madre y Maestra, estuvo como en una pausa. Hace un par de años que regresó a la carrera, están formando técnicos, auxiliares, enfermerías y eso, pero realmente se necesita cada día más el personal de enfermería para suplir, para cumplir y abastecer realmente la demanda que hay. ¿Sí? Yo recuerdo que la primera parte de mi carrera en la universidad fue de tecnólogo. Había un programa nuevo por allá, por los años 1978, 79, cuando yo entré. Y entonces se comenzaron a formar tecnólogos, y los primeros 2 años fueron tecnólogos. Por eso yo entré también temprano a trabajar a los hospitales, porque yo me gradué entonces de tecnólogo en enfermería, y después entonces seguí trabajando y terminé mi carrera de licenciado. Pero realmente esa parte del pénsul era muy modernizada, estaba muy adaptada realmente a esos tiempos, y por eso realmente había una gran formación, una gran preparación académica para ejercer la profesión. Rafael, para culminar esta primera parte de nuestra entrevista, de nuestro espacio de hoy, yo quisiera que usted nos definiera con una frase, pues, qué significa para usted la vocación de enfermero, que usted hablaba ahora al final, y cómo definiría, pues, esta primera etapa suya de vida. Con una frase, un recuerdo, una historia. Yo creo que la frase que más se adapta realmente al propósito que Dios ha puesto en mi vida, sí, al plan que Dios ha establecido en mi vida, es de integridad.
ese es el íntegro. Es decir, porque no solamente es ser honesto, tener valores, sino ser íntegro. El íntegro lo abarca todo, exclusivamente todo, todo lo que concierne a una vida apegada a los principios, a los mandamientos y ordenanzas que Dios ha establecido. Si ser íntegro. Es decir, porque hay personas que pueden ser honestas, que pueden tener ética, pueden tener ciertos valores, pero la integridad es lo máximo que Dios exige en la vida de un cristiano y de una persona que quiera tener comunión y relación con Él de manera estrecha. Esa es la realidad. Amén. Yo le invito a que continúe con nosotros luego de la pausa. Hablando de literatura, yo le daba la bienvenida a Rafael con un poema de nuestro querido José Martí, el más universal de todos los cubanos. Y yo quisiera que para continuar luego de la pausa, Rafael nos hablara un poco de sus libros, porque si bien, como ven, es un hombre de múltiples pasiones, no solo el deporte, también la medicina, es decir, el ambiente de la salud y la comunicación. Pero además, nuestro querido Rafael Baldayac también es escritor. Yo les invito, queridos amigos. Y a propósito de eso, déjame decirte que la vida de José Martí está muy relacionada con nosotros, porque yo me formé en el Liceo José Martí, en Montecristi, y entonces iba a una biblioteca donde José Martí y Máximo Gómez firmaron el manifiesto, la casa José Martí y Máximo Gómez en Montecristi. Entonces ahí yo conviví mucho tiempo. Nos unen lazos de historia muy fuerte. Muy fuerte, sí. Así Cuba es. y República Dominicana, y sobre todo a través de Montecristi, hay una estrecha relación. Pues bendito Dios, Rafael, y gracias por este testimonio. Pues me reafirmo una vez más que para Dios no existen las casualidades, sino que existen las causalidades. Mire usted, Rafael, de allá de Montecristi, hoy empezamos el programa con un poema del apóstol José Martí, y ahora mismo pues él nos cuenta que también forma parte, la historia de Cuba y Dominicana también forma parte de su historia de vida. Yo le invito, querido amigo, amiga, hermano, hermana, a que continúe con nosotros aquí en una plática con Neti. Yo les saludo desde Luz Divina TV en los espacios del Domimol. Un fuerte abrazo. Gracias, caballero. Bueno, un placer. Todavía continuamos. Bueno, nos queda todavía Todavía, una partecita. sí. Bueno, no, pues está bien. Queridos hermanos, estamos aquí en una plática con Neti. En el día de hoy estamos entrevistando al querido colega, periodista, comunicador, Rafael Baldayac, que no solo tiene una vocación en el ámbito de la comunicación, sino también tiene una vocación como cristiano, a vivir su fe en el mundo y desde donde Dios le ha dado sus talentos. Antes de la pausa, él nos comentaba sobre sus estudios como enfermero, su etapa de estudiante, esa vocación al deporte, y nos hablaba al final, antes de llegar a la pausa, de que hay un vínculo, cuando yo le mencionaba sobre el poema que leía al principio del espacio, pues me decía que hay un vínculo entre José Martí y su historia. Entonces yo quisiera, antes de que él nos hablara de su vocación también como escritor, que nos contara un poco sobre esas vivencias y esa parte de la historia donde Martí también se une, ese gran cristiano, el apóstol,
del pueblo cubano, el más universal de todos los cubanos. No un apóstol de la Biblia. A lo mejor alguno dirá, pero si eran 12, Martí no estaba. No, no es un apóstol de la Biblia. Así el pueblo cubano le ha querido llamar a ese universal de todos los cubanos. Rafael, Sí, cuénteme. no, muy interesante porque realmente la vida de José Martí está muy relacionada con los montecristeños y con nosotros, sí, como montecristeños, porque la relación que hay de Cuba con Máximo Gómez y José Martí, que fue el hombre que comenzó precisamente y tuvo esa iniciativa de luchar por la independencia de Cuba contra las huestes españolas. Entonces, en el año 1895, precisamente, a Montecristi llegó, por una donación de Francia, el reloj público, que es uno de los emblemas de la ciudad de Montecristi. Además del morro, recuérdate que Montecristi tiene como símbolo el reloj público de allá. Ese reloj que tiene como un diseño parecido a la Torre de París. Entonces, cuando ese reloj estaba marcando las horas, entonces José Martí dijo, ese reloj va a marcar las horas en que la independencia de Cuba se haga realidad a partir de este momento. Es decir, que hizo como un pronóstico, una profecía de lo que iba a ocurrir, precisamente haciendo alusión precisamente a la hora que estaba marcando el reloj, de que los cubanos se iban a liberar precisamente de ese colonialismo que tenían los españoles en su tierra. Y entonces, apoyado por ese gran dominicano, el generalísimo Máximo Gómez, pues lograron realmente cumplir con esa gran misión a favor de el pueblo cubano. De manera que por eso esa gran relación que hay entre cubanos y dominicanos, y sobre todo con el pueblo de Montecristi, donde realmente siempre hay un encuentro, ¿verdad?, una confraternidad con muchos de los cubanos. Cuando llegan a la República Dominicana siempre quieren ir a conocer la casa donde José Martí y Máximo Gómez firmaron ese manifiesto en 1895 para comenzar precisamente el proceso de independencia de la República Cubana. Eso es realmente grandioso. Para mí es un honor que usted pueda comentar esto, y como cubano también, pues hay un vínculo muy fuerte entre Cuba y Dominicana. Para nosotros Máximo Gómez es símbolo de libertad, de independencia, pero también es símbolo de hombre de fe. De Martí y de Máximo Gómez a veces siento que no se conoce esa dimensión espiritual, dos hombres de fe. Y sin la fe, es decir, sin toda la dimensión que compone un hombre, no se puede entender su actuar. Y en gran medida yo siento que eran movidos por ideales de fe. El ideal del Cristo que te dice, sale a dar la vida por tu hermano. Y de eso son ejemplos Martí y Máximo Gómez. Esa es la realidad, así es. Pues, Rafael, tú me hablabas de la vocación de enfermería. Yo quisiera preguntarte, aprovechar, tú decías que hay una escasez en la actualidad en la República Dominicana, sí, de enfermeros. De enfermeros y enfermeras. ¿Crees que sea por una cuestión de vocación, o como tú decías, por que tal vez falte una mejor atención al sector de la enfermería? Yo, al igual que usted, creo que los enfermeros son como ese equipo de producción. Como yo les digo aquí al equipo de producción de Luz Divina, siempre les digo, esto es un equipo. A veces solo se ve al que está delante de cámara, pero para que este trabajo salga, falta la mano de un artista final, que es el camarógrafo, que es el coordinador de programa, que es todo el equipo de producción. Sin ellos, pues sería como una obra que queda en bruto. Ellos son los que le dan el acabado perfecto, por así decirlo, aunque no hay obra humana perfecta. Pues en ese sentido, volviendo a la vocación de enfermería, ¿cree usted que en la actualidad sea un déficit de enfermeros y enfermeras? Se unen ambas cosas, porque las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven la mayoría de las enfermeras actualmente en los centros hospitalarios
y en los centros de salud no son tan adecuadas. Quizá eso no motiva tanto a estudiar la carrera y a abrir escuelas de enfermería. Pero realmente en estos tiempos yo creo que hay que promover, hay que buscar la manera de incentivar y ayudar precisamente a que enfermeras y enfermeros pues puedan tener mejores condiciones de vida y mejores condiciones, ¿verdad?, para sobrevivir, porque la profesión muy anegada, pero como le señalaba, las oportunidades de crecer, de vivir dignamente, es decir, no son la más adecuada, lamentablemente, para el que está ejerciendo esta profesión. De manera que es una manera de motivar precisamente a las autoridades, sobre todo del Ministerio de Salud Pública, las universidades, le den mayores recursos para que esta profesión pues pueda ejercerse con dignidad y sobre todo poder cumplir con el propósito de llevar, ¿verdad?, ese bienestar, esa tranquilidad al paciente, y sobre todo ese apoyo emocional que muchas veces es la enfermera que lo da en momentos adecuados, no solamente al paciente sino a los familiares. Son parte de las cosas que tiene que hacer un buen enfermero, una buena enfermera para, si de esta manera, poder ayudar a aliviar ese dolor que en ese momento se está viviendo con una persona enferma en una cama, en un centro de salud, quizás muchas veces en estado crítico. Y eso realmente es lo que entiendo que debe comenzar a motivarse, a promoverse y a buscar la manera de mejorar realmente las condiciones de vida de los profesionales de la salud en esta área. Rafael, ¿alguna historia que le marque en particular a usted como cristiano en esa etapa de enfermero, que sabemos que uno está, yo diría que está más de frente con el Cristo sufriente? Bueno, se pasan situaciones realmente dolorosas, sobre todo en los centros de salud públicos, donde yo básicamente trabajé casi toda mi vida, fue en un centro hospitalario público, un hospital, y realmente uno vivía cosas realmente dramáticas, muy dramáticas, y sobre todo en los tiempos que yo ejercía la profesión, había mucho déficit en los hospitales, sí, déficit de material, material gastable, de medicamentos, y había que hacer realmente, como uno dice popularmente, de tripa corazón para poder, ¿verdad?, aliviar al paciente y aliviar realmente y cumplir con el tratamiento, el cuidado y la protección de ese paciente. ¿Hubo Así, algún momento, perdone que le corte, hubo algún momento que usted dijo, Señor, aquí solo obra tu milagro? Sí, no, claro, uno tenía que poner muchas veces las cosas en manos de Dios para que Dios fuera el que tomara el control de situaciones, sobre todo cuando a un paciente llegaba a una emergencia y no había en ese momento una solución, un suero que ponerle, que no había un catete con que transfundirlo, que no aparecía sangre. Es decir, eso realmente te laceraba el corazón. Es ver una necesidad, un paciente muriendo en una situación de estado crítico y tú no puedas resolverlo, que tú tienes la mano realmente sin nada, mano limpia prácticamente. Y entonces cuando no aparecía un medicamento, un paciente, o que tú tenías que decirle al familiar, mira, no tenemos aquí una jeringuilla, no tenemos aquí este medicamento, todo antibiótico para ponérselo, vayan y cómprenlo afuera. Y quizás muchos de esos familiares sin recursos que llegan a un hospital esperando que sea allí donde le resuelvan la situación. Es doloroso realmente, es muy doloroso. Y sobre todo las situaciones que se prestaban también en el mismo hospital, de alimentación muchas veces, de deficiencia, ¿verdad?, en el área de servicio, de agua. A veces había, en esos tiempos en que yo ejercía, se producían muchísimos apagones. Y sobre todo yo trabajé mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo y a veces ocurrían unos apagones y la planta eléctrica de emergencia a veces no funcionaba. Y tú veías que eso era una situación realmente calamitosa. Tú ver a un paciente que se le para, está en un respirador
o está, ¿verdad?, bajo bajo monitorización y tú no puedes realmente resolver porque tampoco la parte, ¿verdad?, de los recursos técnicos se colapsaban. Era una situación de donde se colapsaban muchísimos los servicios de los hospitales en esos tiempos y eso realmente era muy doloroso, enfrentar situaciones como esa. Sí. Pues que Dios bendiga a usted, su labor en ese tiempo, como no solo como enfermero, sino también como cristiano, y que bendiga a tantas personas que todavía hoy están frente a realidades tan frágiles y siguen poniendo pues del empeño humano, sin contar, es decir, no solo contando con la parte pues de la tecnología y de los equipos, porque donde acaba la ciencia ahí empieza, o ahí continúa Dios, no empieza, continúa Dios. Rafael, y volviendo a su camino de vida, pues cuando usted decide, ya hasta aquí mi vida como enfermero, ahora voy a dedicarme al periodismo, que es mi pasión, ahora me voy a estudiar. ¿Cuándo usted dice, es ahora que debo dar el paso? Sí, porque fíjate que lo que pasó conmigo, yo realmente siempre leía los periódicos, porque esa era una de las cosas que yo tenía como hábito, leer mucho, leía libros, pero leía sobre todo los periódicos de esa época, porque eso me despertaba realmente ese interés por la comunicación. Y entonces en una ocasión había como un concurso en uno de los periódicos, me recuerdo el periódico Hoy, en ese tiempo que surgió, como en el año de 1985, 86, y entonces en uno de esos concursos que había en el periódico, yo gané un concurso de unas preguntas que hacían sobre deporte y eso. El editor deportivo de ese entonces era don Max Reynoso. Entonces Max Reynoso, entonces yo le escribí a él, le dije, mira, yo estoy estudiando periodismo y me gustaría realmente incursionar en el periodismo deportivo. Yo tengo como interés ese deseo. Entonces él me contestó en el mismo periódico, recuerdo que en la misma columna de él me dice, no, pues si a usted le interesa ejercer el periodismo deportivo, usted vaya a la redacción del periódico allá en Santiago y allá lo va a atender el cronista deportivo que está allá, que se llama Papi Pérez, y dígale que de parte nuestra que lo encaminen. Entonces ahí comencé yo a ejercerle, entonces me pusieron a hacer algunas crónicas, a cubrir algunos eventos, pero cuando llegó precisamente ya yo tenía unos meses ya entrenándome ahí, llegaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los 15 Juegos, que se celebraron aquí en Santiago en 1986. Entonces el personal del periódico Hoy necesitaba periodistas deportivos aquí para cumplir ese trabajo y me involucraron en el equipo. Ahí yo comencé ya a trabajar profesionalmente como periodista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986. Ahí entonces yo ahí pedí yo una licencia en el hospital, me quedé trabajando en el periodismo. De ahí entonces me contrató también el periódico La Información en esa misma época. Y entonces comencé a ejercer ahí. Y después terminé en el año de 1989, ya yo ejercía periodismo y estaba cumpliendo con alguna labor todavía en el hospital. Pero en el año 1989 surge el periódico El Siglo, con una gran innovación, un modernismo, era de vanguardia, era el periódico con mejor tecnología en esos años. 1989, entonces necesitaba un periodista deportivo. Entonces pensaron en mí, alguien me sugirió, entonces fueron y me buscaron hasta en el hospital, fueron a buscarme. Y en el hospital yo fui a solicitar, a cumplir, a llenar la solicitud. Y entonces me nombraron ahí en el periódico El Siglo, 1989, con el inicio precisamente del periódico. Y ahí estuve, entonces abandoné ya ahí la enfermería y el hospital, me quedé ejerciendo periodismo, periódico El Siglo, y ahí duramos hasta que el periódico desapareció en el año 2001. Sí, es decir, casi 14 años ejerciendo como editor deportivo del periódico El Siglo en esta zona,
También yo fui ya cuando el director, el jefe de redacción no estaba, yo era el subjefe de redacción ya a nivel general, porque entonces además de cubrir la parte de deporte, yo también cubría otras actividades, cubría por ejemplo salud también, a cubrir las actividades de salud, cubría ya después el área de arte y espectáculo y esas cosas. Y entonces cuando desapareció el Siglo, inmediatamente me llaman del periódico El Nacional y El Hoy, que eran un periódico en la mañana y el otro en la tarde. Y entonces ahí comencé, ya ahí no me necesitaban como periodista deportivo, sino como un periodista general. Y ahí yo comencé entonces a trabajar en la parte de la policía, cubrir la policía, cubría la parte de reportaje a nivel social, de los problemas en las comunidades. Y ahí yo realmente me desarrollé un poquito más porque entonces estaba cubriendo otras fuentes, otras áreas, pero nunca escribí nada de deporte, ahí era realmente de política. Llegó un momento en que el jefe de redacción me dijo, bueno, en ese entonces era Gómez Pepín, Radamés Gómez Pepín era el director del periódico El Nacional en ese entonces, y recuerdo que de la capital me sugirieron para que yo fuera asignado al área del presidente de la República, a cubrir la parte política. Entonces en ese tiempo yo comencé entonces a cubrir las visitas del presidente, en ese entonces era Hipólito Mejía, presidente de la República. Viví una gran experiencia, sobre todo cubriendo la parte presidencial, porque había que andar corriendo atrás del presidente en ese entonces, para arriba y para abajo, cada vez que venía a la zona del Cibao, yo era el periodista que tenía que escribir. Entonces, sobre todo, escribir sobre las declaraciones, las informaciones, las cosas que declara un presidente de la República, había que ser muy cuidadoso, porque tú tienes que escribir todo textualmente y sin que realmente se pueda tergiversar lo que ha dicho el presidente. Y eso me formó mucho también como periodista. Es decir, cubrir diferentes fuentes policiales, la fuente del arte también, del espectáculo y la fuente política sobre todo. Eso me ayudó a crecer más como periodista y a formarme con más fuerza, con más formación y preparación para ejercer la profesión. De manera que de ahí en adelante yo me consideré un periodista general, no solamente era un periodista de deporte. Sobre todo porque la fuente más difícil de cubrir era la fuente presidencial y realmente ahí yo salí airoso en esa parte. Usted me hablaba de la tensión que significa para un periodista el cubrir ciertas fuentes. Sí. Momentos alegres también que recuerde de la etapa periodística. Bueno, hay una etapa, yo diría que una etapa de satisfacción. Por ejemplo, ocurrió en una ocasión que yo cubría la fuente comunitaria de las comunidades y había una huelga en una comunidad que se llama Villaverde, recuerdo eso. Entonces, en esa comunidad estaban levantando una estación de gas, es decir, estaban levantando una empresa que iba a establecer una estación de gas de gas licuado. Entonces, la comunidad estaba protestando contra que no se instalara eso, porque eso realmente iba a ser un peligro para los moradores, porque estaba pegado a una escuela y en medio de muchas de las casas, en una área realmente muy urbana, muy de la comunidad, muy formada de gente y de todo lo que concierne a esa zona. Entonces, los moradores de la comunidad, llegó un momento en que sintieron como que la prensa como que no le estaba apoyando. Ellos decían, no, pero que el empresario, el dueño de ese negocio parece que ha subornado a muchos de los periodistas y ellos no vienen a cubrirnos y a apoyarnos cada vez que nosotros hacemos una actividad de reclamo, de que retiren esa empresa de ahí. Entonces yo me involucré mucho con la comunidad y seguí apoyándola, y entonces ellos valoraron eso tanto, de una manera tanto que cuando terminó la jornada,
que impidieron que realmente se levantara esa estación de gas ahí. Entonces ellos me hicieron un reconocimiento. Eso es una de las cosas que a mí me satisfizo porque realmente el líder de ese movimiento era el padre Nino, era un sacerdote. Y ese sacerdote, yo recuerdo que fue con un grupo de los moradores de la comunidad a la redacción del periódico y me entregaron hasta una placa de reconocimiento por el apoyo que yo le había dado. Esa es una de las cosas que a mí me satisfizo bastante en mi profesión, porque yo realmente siempre ejercí la profesión, sí, con integridad, con honestidad, y siempre tratando de resaltar y valorar realmente las cosas que se hacían bajo las reglas, bajo las normas correctas. Tú. A propósito de la profesión, creo que no hay mayor satisfacción que precisamente cumplir con el deber humano y sobre todo en función de los otros. Yo quería preguntarte, Rafael, como cristiano, y ya casi concluyendo nuestro espacio, a tu entender, ¿cuál crees que sea la primera misión de un periodista y cuál crees que sea la primera exigencia que tiene o las exigencias que tiene un periodista cristiano en el mundo de hoy? Bueno, lo primero es que el periodista cristiano tiene que apegarse a la verdad. Tiene que caminar con la verdad, porque realmente es el principio básico que nos señala nuestro Señor Jesucristo, de caminar apegado a la verdad. Y conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, usted tiene que, cuando va a dar una información, usted va a tratar realmente un tema, usted tiene que tener realmente todos los elementos que confirmen que realmente usted está diciendo la verdad. Es decir, y no solamente llevarse de lo que dice una de las partes que quizás está en un conflicto, sino que usted tiene que buscar las dos campanas, como dicen. Es decir, ver realmente cuáles son los pros y los contras, darle la oportunidad de que esa persona también se pueda replicar y aclarar y las cosas. Pero realmente, normalmente, cuando uno no está caminando con los principios cristianos en esta profesión, pues usted se va siempre por un lado, se parcializa y a veces realmente se deja llevar por las cosas que le puedan ofrecer y ofertar en ese determinado momento. Entonces el periodista cristiano tiene que caminar siempre con la verdad y enarbolar siempre los principios de honestidad, de integridad y de pulcritud siempre. Esos son los valores que hay que promover y defender, y de esta manera poderlo ejercer y mostrar, practicarlo constantemente para usted caminar siempre bajo los principios que Dios ha establecido. Rafael, para ya concluir nuestro espacio, yo quisiera que usted nos dejara alguna frase, algún consejo que ha aprendido en su vida de fe, no solo como deportista, también como enfermero y como periodista, como comunicador. Pues, ¿qué cosas le ha enseñado Dios en este camino? También como padre de familia, ¿qué cosas le ha enseñado Dios en su trayecto de vida? Como hombre que viene de familia, pues, de escasos recursos, de estrato humilde, como usted decía, y que ha logrado su sueño, que ha logrado, pues, cumplir con su vocación, desarrollar sus dones, y hoy también, pues, mostrarnos una vasta obra. ¿Qué cosas quisiera compartirnos? Bueno, hay dos cosas que yo he aprendido en este camino que Dios me ha trazado, que me ha propuesto, que Dios ha establecido un propósito en mi vida, y es basarme precisamente en lo que Él nos enseña, en lo que Él quiere que nosotros realmente cumplamos aquí en la tierra. Y sobre todo ese primer y gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Le agregaba a Jesús a esa parte. Y el principio que más me ha realmente hecho caminar de una manera totalmente diferente, que me ha transformado mi vida, es esa parte de Mateo 12:7, que dice, esa parte dice muy claramente que hagamos
todo aquello que nosotros queremos que hagan por nosotros. ¿Sí? Haga al otros precisamente lo que usted desea también que hagan con ustedes. ¿Sí? Usted tiene que tratar de hacer las cosas precisamente que a usted le gustaría que hagan con usted. Amén. Entonces ese es un principio realmente que yo he querido siempre llevarlo. Así, trato siempre de hacer a las demás personas las cosas realmente que a mí me gustaría que me hicieran a mí. Amén. Cuidarlo, protegerlo, amarlo, tal como a mí me gustaría que lo hicieran. Entonces ese es el principio, ese es como una regla de oro que Dios ha establecido, que yo la he llevado en mi vida. He tratado de llevarla siempre. Gracias, Rafael. Hoy no nos dio tiempo de abordar o ahondar en los libros de Rafael, bueno, pero va a quedar por una segunda eso ocasión. queda para una segunda propuesta, así que yo les invito a que continúe con nosotros. En el día de hoy, pues, hemos estado conversando con nuestro querido colega, amigo, hermano también de fe, Rafael Baldayac, periodista, comunicador, escritor, padre de familia, enfermero, pero sobre todo hombre de fe, hombre de Dios. Yo quisiera, Rafael, que para cerrar ya en estos segundos finales, aunque nos están haciendo señas de producción, pues que nos digas cuál nos recomiendas de los dos textos. No, los dos son interesantes, todo depende de lo que a usted le guste. La primera obra aquí, De la fama a la tragedia, o sea, una obra única en la historia de la literatura, porque recoge todos los accidentes aéreos en que han perecido los deportistas a nivel mundial, y no es solamente de República Dominicana, sino de todo el mundo y toda la historia de los accidentes aéreos que han estado involucrados deportistas. Y la segunda es la historia de las Águilas Cibaeñas, del equipo emblemático, marca país, que es Águilas Cibaeñas, 22 veces campeones de la pelota dominicana. Entonces, pues yo les invito a usted y a nuestros televidentes que tengamos otras propuestas de conversando una plática con Neti, con nuestro querido Rafael Baldayac, para que nos aborde un poco más sobre la literatura. La invitación ya está hecha y a usted, querido amigo, también le dejo la invitación para que continúe con nosotros. Estamos aquí en una plática con Neti desde los estudios de Luz Divina TV en los espacios del Domi Mall. Yo les dejo mis mejores deseos de bendiciones y un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Gracias, Rafael. Gracias a usted. Un placer. Gracias.